Esta semana vimos un debate tremendo, una batalla en el Senado de la República, en medio de este debate y esta discusión sobre pues las modificaciones a la propuesta que había enviado la presidenta de México de Morena, confiando en que su bancada de Morena aprobara, luchando contra el nepotismo y aplicándola para el 2027. Resulta que se la modifica su bancada, porque aunque es propuesta del Verde, pues Morena termina respaldándola y defendiéndola. Adán Augusto López dándole ahí la batalla y modificando esto para que entre en vigor a partir del 2030. A quien escuchamos argumentar en la tribuna y nos pareció muy interesante poder tenerlo en este espacio es al senador Marco Cortés, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Muy buenos días, Jonathan. Gusto Buenos saludarlos días. a ambos. Miren, primero, si me dan oportunidad de expresarme sobre esta extradición masiva que se acaba de dar de varios narcotraficantes, entre ellos Caro Quintero, el Z40, y yo lo que creo es que la presidenta Claudia Sheinbaum debe informar si esta extradición masiva a los Estados Unidos, que nunca se había presentado en nuestro país, es parte de una negociación para evitar la imposición de aranceles o si es una moneda de cambio para mantener el silencio del Mayo, que obviamente puede involucrar a varios de sus gobernadores de Morena y de su coalición PT Verde con crímenes de narcotráfico, porque esta extradición sí revela que hay algo que está ocurriendo que no nos han informado y también la urgente necesidad de que exista un acuerdo binacional que frene el terror, la extorsión, la violencia y la muerte creciente en nuestro país que están provocando estos grupos delictivos. Para concluir este tema, si así ustedes estarían de acuerdo, yo lo que creo es que México sí merece saber con claridad por qué se hizo esta extradición masiva de delincuentes. Eso no quiere decir que esté en contra, quiere decir que México merece una explicación por qué se hace y a cambio de qué se hace. Creo que eso, en apego a la verdad y a la transparencia, es lo que merecemos saber todas y todos los mexicanos. Senador, permíteme sumarte una pregunta ya que has tocado el tema de estas extradiciones y que tiene que ver con por qué a Caro Quintero sí, por qué sí esta extradición masiva y por qué quieren traerse al Mayo. Es decir, como tú lo mencionas, parecería la mejor solución para México entregar a los delincuentes de Estados Unidos y que ellos se hagan cargo y que los procesos se vivan allá y que aquí no venga el descontrol y las reacciones. Pero ¿por qué ellos sí los entregan y por qué al Mayo esta necesidad de traerlo de regreso a México? Pues es muy simple, porque todos los criminales que entregaron son criminales que fueron detenidos y que estuvieron operando en los gobiernos anteriores al régimen morenista, o sea, no con Claudia Sheinbaum, no con López Obrador. La diferencia del Mayo Zambada es que él sí operó ya con los gobiernos morenistas y seguramente lo que buscan es que no hable, porque esto puede involucrar al gobierno de López Obrador, al actual gobierno de Claudia Sheinbaum, a sus funcionarios de primer nivel y a sus gobernadores de su coalición, Morena, Verde y PT. Por eso es que el Mayo sí no quieren que hable y el Mayo sí quieren traerlo de vuelta. En cambio, los otros, pues no les interesa porque no fue en su tiempo. Dicho de otra forma, hágase justicia, pero los bueyes de mi compadre. Oye, que es algo muy similar con lo que está sucediendo con esta ley antinepotismo, ¿no? Porque dicen a partir del 2030, es decir, quieren combatir el nepotismo, pero no para los que están actualmente en el poder. Tal cual lo mismo. Dicen es que el nepotismo ya no se puede seguir presentando, que se acabe. Bueno, pues terminó siendo puro circo, Morena y teatro. Y nada más poquito más. Pues nomás 6 años más. Sí. Se vale el nepotismo en México de aquí al 2030. Bueno, realmente es una burla, es un engaño, es una falta de respeto a la gente. Y yo lo que les planteaba es, a ver, si realmente quieren que se acabe el nepotismo, hagámoslo ya, de inmediato, sin simulaciones, sin aplazarlo, porque lo único que están haciendo es un traje a la medida para tratar de beneficiar a la dinastía Monreal, que ya han sido 2 hermanos gobernadores y ahora quieren que sea otro hermano gobernador,
o tal vez a Félix Salgado Macedonio, que quiere que su hija le deje la gubernatura, y bueno, pues no yéndome lejos en su caso, pues quisieran dejar a la esposa del actual gobernador. Y al tiempo, lo que digo, pero esta reforma es precisamente un traje a la medida para que los actuales se vean beneficiados y nuevamente igual. Hágase la reforma, pero en los güeyes de mi compadre. ¿Quién operó en el Senado? ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo se dan estas modificaciones? Porque la presidenta ha insistido, incluso después de esta aprobación, ella dice, bueno, pero en Morena no, en Morena desde ahorita ya no hay nepotismo. Ella parece que está muy en esta línea. ¿Quién operó esta situación en el Senado? Bueno, fue claro que lo hizo Morena con el Partido Verde y el PT, porque ellos son los que de forma artificial, ilegal, porque no fue con el voto, acuérdate que cooptaron, que compraron senadores, con ese voto artificial que tienen, pues ellos podían sacar o no la reforma. Y lo que hicieron es, pues obviamente, hacer una complicidad para que los votos del Verde, del PT, se sumaran a la propuesta de Morena y de esa forma pudieran garantizar que el nepotismo pudiera continuar de aquí al 2030. Dicho de otra forma muy simple, en todo el sexenio de Claudia Sheinbaum va a seguir habiendo nepotismo. Y de hecho, un poco más allá, porque hasta el 2030 puede aplicar esta reforma. ¿Qué es lo que podemos esperar? Es decir, después de haber visto esto, yo te lo tengo que preguntar de manera muy clara, senador, ¿quién manda en el Senado de la República? ¿Quién está tomando las decisiones? Porque, a ver, entiendo que hay esta independencia de poderes y todo lo demás, pero no, Andrés Manuel no López hay Obrador... independencia de poderes, la han borrado, eso es falso. El equilibrio, el contrapeso de poder, tristemente en México ya no existe y deja de existir aún más cuando están ya destruyendo al Poder Judicial y su autonomía frente a los otros poderes. Se supone que en México había separación de poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todos con el mismo peso, pero ahora no. Han hecho un hiperpresidencialismo y quien toma las decisiones es Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que Adán Augusto no le habló a Claudia Sheinbaum y le preguntó, Presidenta Claudia, la única forma de que puedo sacar su reforma de nepotismo es pateando el bote hasta 2030? ¿Qué hago? ¿O se cae la reforma o pateamos el bote del nepotismo hasta el 2030? Y seguramente la respuesta de la presidenta fue, pues ni modo, patea el bote. Por eso lo digo, este régimen es puro circo, Morena y teatro. Senador, ¿qué es lo que sigue en la dinámica legislativa? ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues mira, seguir resistiendo, nosotros vamos a seguir evidenciando, señalando, pero lamentablemente se hicieron de forma ilegal una mayoría calificada que la gente no les dio, corrompiendo, presionando y cooptando a senadores, y además con la sobrerepresentación que el tribunal les otorgó. Y entonces, pues lo que nos toca es prepararnos para el 2027, buscar generar equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados, que se va a renovar, y buscar evidenciar, señalar y hacer valer todos los tratados y acuerdos internacionales que México tiene suscritos, que tienen el mismo nivel constitucional. Finalmente, senador, ¿qué decirle a la gente, sobre todo a la gente acá en San Luis Potosí, en la zona del Bajío, sobre lo que sucedió con esta modificación a la ley antinepotismo? ¿Qué decirle a la gente que pues estaba pendiente de esta situación y de este compromiso, además, que ya se había hecho? Pues que no se dejen engañar, que esta es una reforma con nombre y apellido, como traje a la medida, y que lo sancionen con el voto, que no se dejen persuadir. Lamentablemente la necesidad, lamentablemente el miedo, muchas veces hace que vote la gente, pero yo lo que diría es, a la hora de votar, cuando estén en la privacidad de la urna, castiguen el nepotismo, no permitan que el poder se herede o se transmita. Hagan que lo que buscan finalmente por la vía de la Constitución seguir permitiendo, no se les permita con la vía de los votos. Marco Cortés, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, siempre un gusto saludarles, un abrazo y pasen buen fin de semana, Erika, Jonathan. Igualmente, muy buenos días.